Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 16. George ya se encontraba a mitad de camino hacia Aubrey Hall cuando se dio cuenta de que Billy correteaba junto a él, obligada a esforzarse solo para mantener a la par de su paso largo y rápido. Corría, estaba corriendo, con el tobillo torcido, se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo? Entonces lo supo, sin siquiera detenerse a pensar. Esa era Billy. Por supuesto que correría con el tobillo torcido. Se empecinaba con poco. Era imprudente, porque se preocupaba. George no dijo nada más. Simplemente la alzó entre sus brazos y siguió caminando hacia la casa a una velocidad un poco menor. No era necesario que me cargaras. George percibió el dolor en su voz. Sí, era necesario. Gracias, murmuró ella, y sus palabras se fundieron en la camisa de él, pero él no pudo responderle. En este momento no podía hablar, o por lo menos hacer comentarios sin sentido. No era necesario decir nada para que Billy supiese que él la había escuchado. Ella lo entendería. Ella sabría que su cabeza estaba en otro sitio, donde las palabras por favor y gracias no eran importantes. Están en el salón privado, indicó Félix cuando llegaron a la casa. George supuso que con Stan se refería al resto de la familia y quizá también a los Bridgerton. Se dio cuenta de que también ellos eran parte de la familia, siempre lo habían sido. Cuando llegó a la sala, el panorama que le esperaba era tal que hubiese hecho palidecer a cualquier hombre adulto. Su madre estaba sentada en el sofá, sollozando en brazos de Lady Bridgerton. Andrew parecía estar conmocionado, y su padre lloraba. Lord Manston permanecía apartado del resto del grupo, sin volverse hacia ellos, pero tampoco completamente de espaldas. Sus brazos caían como varas a los lados de su cuerpo y tenía los ojos cerrados con fuerza como si de esa manera pudiese contener las lágrimas que caían lentamente por sus mejillas, como si, quizá, al no poder ver el mundo a su alrededor, nada de eso estuviera ocurriendo. George jamás había visto llorar a su padre, no imaginaba que eso fuera posible, intentó no mirarlo, pero era algo tan asombroso, tan conmovedor, que no pudo dejar de hacerlo. Su padre era el conde de Manston, sólido y severo. Desde que George era niño, había dirigido a la familia Rockesby con mano firme pero justa. Era un pilar, era toda una fortaleza. Su autoridad era incuestionable. Trataba a sus hijos con escrupulosa justicia, lo cual a veces significaba que nadie estaba conforme con sus decisiones. Sin embargo, siempre se le obedecía. Gracias a su padre, George supo lo que significaba dirigir una familia, y en las lágrimas de su padre vio su propio futuro. Pronto llegaría el momento de dirigir para George. ¡Cielo santo!, exclamó Lady Bridgerton cuando por fin los vio junto a la puerta. ¿Qué le ha ocurrido a Billy? George la observó un instante. Había olvidado que cargaba a Billy en sus brazos. Aquí está, dijo, depositando a Billy cerca de su madre. George miró a su alrededor. No sabía a quién dirigirse para pedir información. ¿Dónde estaba el mensajero? ¿Seguía allí siquiera? George, oyó que le decía Félix. Levantó la mirada y vio que su amigo sostenía una hoja de papel. Sin decir nada, tomó la carta. Al conde de Manston. Lamento informarle de que el honorable capitán Rockesby ha desaparecido el 22 de marzo de 1779 en la colonia de Connecticut. Se está haciendo todo lo posible para encontrarlo sano y salvo. Que Dios lo bendiga y lo proteja. General de brigada Garth. ¿Desaparecido?, dijo George, mirando con impotencia alrededor de la habitación. ¿Qué significa eso? Nadie pudo darle respuesta. George se quedó mirando el papel entre sus manos, observando hasta el último detalle de la carta. El mensaje era espectacular por su falta de información. ¿Por qué estaba Edward en la colonia de Connecticut? Las últimas noticias que ellos habían tenido de él eran que estaba en la ciudad de Nueva York, alojado en una taberna del régimen, vigilando las tropas del general Washington del otro lado del río Hudson.
Si está desaparecido, dijo, pensando en voz alta. Ellos tienen que saberlo. ¿Saber qué? Inquirió Billy. Ella lo miró desde el sofá. Probablemente era la única que estaba lo bastante cerca como para oírlo. Él sacudió la cabeza. Aún trataba de encontrarle sentido al mensaje. A partir del texto, ciertamente escaso de la misiva, el ejército parecía estar seguro de que Edward aún estaba vivo. Eso significaba que el general tenía una ligera idea de dónde estaba. En ese caso, ¿por qué no lo comunicaba directamente? George se pasó los dedos por el pelo y apoyó la base de la mano con fuerza sobre su frente. ¿Cómo puede desaparecer un soldado condecorado? Preguntó, volviéndose al resto de los presentes. ¿Ha sido secuestrado? ¿Eso es lo que intentan decirnos? No estoy seguro de que lo sepan, dijo Félix en voz baja. Oh, sí que lo saben, maldita sea, soltó George. Es solo que no quieren. Pero Andrew lo interrumpió. No es igual que aquí, dijo, con voz apagada y desanimado. George le clavó la mirada irritada. Lo sé, pero ¿qué? No es igual que aquí, repitió Andrew, esta vez con cólera creciente. Los pueblos están muy lejos unos de otros. Las fincas ni siquiera limitan unas con otras. Hay enormes extensiones de tierras que no pertenecen a nadie. Todo el mundo lo miró. Y hay salvajes. George se acercó aún más, tratando de que su madre no viera el rostro angustiado de Andrew. No es este el momento, dijo con un susurro seco. Quizás su hermano estaba nervioso. Todos lo estaban, pero era hora de que Andrew madurara y controlara sus emociones antes de que destruyera la poca serenidad que les quedaba. Pero Andrew siguió hablando con imprudencia. Allí es fácil desaparecer. No has estado allí, replicó George. Lo he oído. Lo has oído. Basta, dijo alguien. Basta, paren ahora mismo. Los dos hombres se enfrentaron cara a cara. En mi barco hay hombres que lucharon en las colonias, subrayó Andrew. Ah, ¿y eso nos ayudará a rescatar a Edward? Soltó George, casi gritando. Sé más que tú sobre este tema. George se resistió. Cómo odiaba todo aquello, muchísimo, la impotencia, sentirse inútil, maldición. Había estado jugando al palamayo mientras su hermano estaba desaparecido en algún páramo olvidado de la mano de Dios en las colonias. Todavía sigo siendo tu hermano mayor, dijo entre dientes, y seré el jefe de esta familia. Pero aún no lo eres, dijo Andrew. Bien podría haberlo sido. George observó a su padre, quien no había emitido opinión. Muy sutil por tu parte, se mofó Andrew. Cállate, simplemente cállate. ¡Basta! Unas manos se interpusieron entre ambos y los separaron. Cuando George por fin miró hacia abajo, se dio cuenta de que pertenecían a Billy. Esto no nos ayuda, dijo, casi empujando a Andrew hacia una silla. George pestañeó, tratando de recuperar la compostura. No sabía por qué le estaba gritando a Andrew. Miró a Billy, aún de pie entre los dos como una diminuta guerrera. No deberías estar de pie sobre el tobillo malo. Billy lo miró boquiabierta. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Es probable que te lo hayas vuelto a torcer. Ella lo miró. George sabía que sonaba como un tonto, pero el tobillo de Billy era el único maldito problema sobre el cual podía hacer algo. Deberías sentarte, dijo ella con dulzura. Él sacudió la cabeza. No quería sentarse, quería actuar, hacer algo, cualquier cosa que le permitiera a su hermano regresar a casa a salvo. Pero estaba allí, atado de pies y manos, siempre lo había estado, a esa tierra, a esas personas. Yo puedo ir, farfulló Andrew. Todos se volvieron para mirarlo. Todavía estaba sentado en la silla a la que Billy lo había empujado. Tenía muy mal aspecto, estaba estupefacto. George tuvo la sensación de que Andrew se sentía como él, pero con una enorme diferencia. Andrew por lo menos creía poder ayudar. ¿Ir a dónde? Preguntó alguien por fin. A las colonias. Andrew levantó la mirada.
La sombría desesperación de su rostro lentamente dio paso a una rígida determinación. Pediré que me asignen a otro barco. Probablemente haya uno que zarpe el mes próximo. ¡No! Exclamó Lady Manston. Sonó como un animal herido. George jamás la había oído hablar en ese tono. Andrew se puso de pie. Madre, no, repitió ella, esta vez con fuerza, mientras se alejaba de los brazos reconfortantes de Lady Bridgerton. No lo permitiré. No perderé a otro hijo. Andrew se puso de pie con rigidez, con más aspecto de soldado del que jamás le había visto George. No es más peligroso que servir donde lo hago ahora. George cerró los ojos y pensó. No deberías haber dicho eso, Andrew. No puedes, dijo Lady Manston, esforzándose por ponerse de pie. ¡No puedes! Su voz empezó a quebrarse otra vez y George maldijo por lo bajo a Andrew por su falta de tacto. Se acercó a ella. Madre, no puede, sollozó y sus ojos angustiados se posaron sobre el rostro de George. Debes decírselo. No puede. George tomó a su madre entre sus brazos y miró a Andrew antes de murmurar. Hablaremos más tarde. Lo dices para tranquilizarme. Creo que deberías acostarte. Deberíamos ir a casa, dijo Lord Manston. Todos se volvieron para mirarlo. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que habían recibido el terrible mensaje. Necesitamos estar en casa. Esta vez fue Billy quien actuó. Por supuesto, dijo, acudiendo rápidamente a su lado. Allí estarán más cómodos. Miró a George. Lo último que necesitan es una fiesta. George estuvo a punto de refunfuñar. Había olvidado a los demás huéspedes. La mera idea de tener que conversar con cualquiera de ellos le parecía intolerable. Habría preguntas, pésames, aunque ninguno de ellos conocía a Edward. Por Dios, todo parecía tan insignificante. Eso, la fiesta, todo, excepto las personas en ese salón. Miró a Billy. Ella aún lo observaba, con preocupación evidente en el rostro. ¿Alguien ha hablado con Mary? Yo mismo lo haré ahora, dijo Félix. Iremos con ustedes a Craig si les parece bien. Estoy seguro de que ella deseará estar con su familia. No es necesario que volvamos a Sussex de inmediato. ¿Qué haremos? Dijo Lady Manston con desconsuelo. George miró a su padre. Él tenía derecho a tomar la decisión, pero el conde parecía perdido. Había dicho que debían volver a casa. Aparentemente era lo único que podía decir. George se volvió hacia el resto de los presentes e inspiró profundamente. Nos tomaremos un momento, dijo con firmeza. Haremos una pausa para recuperarnos y decidir cuál es el mejor camino a seguir. Andrew abrió la boca para hablar, pero George ya había tenido suficiente. Lo miró con severidad y agregó: El tiempo es esencial, pero estamos demasiado lejos del cuartel militar como para que un día influya en algo. Tienes razón, dijo Billy. Varios pares de ojos se volvieron a ella con sorpresa, incluidos los de George. Ninguno de nosotros está en condiciones de tomar una decisión correcta en este momento. Se volvió a George. Ve a casa, a estar con tu familia. Les haré una visita mañana para ver cómo los puedo ayudar. Pero, ¿qué puedes hacer? Preguntó Lady Bridgerton. Billy la miró con afabilidad y calma férrea. Lo que sea necesario. George tragó saliva, sorprendido ante el cúmulo de emociones que amenazaban con arrancarle las lágrimas. Su hermano estaba desaparecido, su padre desmoronado, y ahora él estaba a punto de llorar. Debió haberle dicho que no necesitaban ayuda, que apreciaba su oferta, pero que era innecesaria. Era lo que dictaba la buena educación, era lo que hubiese dicho a cualquier otra persona, pero le respondió: Gracias. Al día siguiente, Billy se dirigió a Craig House en una calesa de un solo caballo. No estaba segura de cómo lo había logrado su madre, pero la fiesta había concluido varios días antes de lo esperado. Todo el mundo se había marchado ya o pensaba hacerlo la mañana siguiente. A Billy le llevó una cantidad de tiempo ridícula decidir con qué vestirse. Sin duda, los pantalones estaban descartados.
A pesar de lo que pensara su madre, Billy sabía cómo y cuándo vestirse de manera apropiada y jamás se pondría ropa de trabajo para una visita social. Sin embargo, esta no era una visita social normal y corriente. No podía usar colores brillantes, pero tampoco podía usar negro, ni lavanda, ni gris, ni ningún color que sugiriera duelo. Edward no estaba muerto, se dijo a sí misma con insistencia. Finalmente decidió ponerse un sencillo vestido de día que había comprado el año anterior. Su madre había elegido el diseño, muy primaveral, de flores verdes, rosadas y anaranjadas sobre muselina color crema, y a Billy le había gustado en cuanto lo había visto. Evocaba un jardín en un día nublado, y en cierto modo parecía exactamente lo que necesitaba para visitar a los Rockesby. Cuando llegó, Craig estaba en silencio. Se percibía que algo malo había ocurrido. Era una casa enorme y, al igual que Aubrey Hall, podían pasarse días sin ver a otro miembro de la familia. Aún así, siempre parecía vibrante, viva. Siempre había un Rockesby u otro presente, feliz y ocupado. Craig House era enorme, pero era un hogar. Sin embargo, en ese momento parecía apagada. Incluso los sirvientes, que normalmente trabajaban con diligencia y discreción, parecían más callados que de costumbre. Nadie sonreía, nadie hablaba. Era casi desgarrador. Billy fue conducida a la sala, pero antes de salir del vestíbulo apareció George, a quien, evidentemente, habían avisado sobre su llegada. «Billy», dijo, inclinando la cabeza a modo de saludo. «Qué alegría verte». El primer impulso de Billy fue preguntar si habían llegado más noticias, pero por supuesto que no habrían llegado. No habría ningún jinete veloz que llegara de Londres con un informe. Edward estaba demasiado lejos. Probablemente pasarían meses antes de que conocieran su paradero. «¿Cómo está tu madre?» Él sonrió con tristeza. «También como puede esperarse». Billy asintió y lo siguió a la sala. «¿Y tu padre?» George se detuvo, pero no se volvió a mirarla. Se queda sentado en su estudio y mira por la ventana. Billy tragó saliva, acongojada ante la actitud sombría de George. No necesitaba ver su rostro para saber que sufría. Él amaba a Edward, igual que ella, igual que todos. «Es inservible», dijo George. Billy abrió la boca, sorprendida ante el comentario, pero luego se dio cuenta de que la intención de George no era despreciarlo. «Está incapacitado», aclaró. «La pena...» «No creo que ninguno de nosotros sepa cómo reaccionará frente a una crisis hasta que debemos enfrentarla». George se dio la vuelta, esbozando una media sonrisa. «¿Cuándo te has vuelto tan sabia?» «No es sabiduría repetir lugares comunes». «Es sabiduría saber cuáles vale la pena repetir». Muy sorprendida, Billy sintió una chispa de buen humor en su interior. «Estás empeñado en alabarme». «Eres el único momento brillante del día», murmuró George. Era el tipo de comentario que normalmente hubiera conseguido que su corazón se desbocara, pero, al igual que todos, estaba demasiado aturdida por el dolor y la preocupación. Edward estaba desaparecido, y George sufría. Inspiró profundamente. No se trataba de George. George estaba bien, estaba allí mismo, frente a ella, saludable y robusto. No, no se trataba de George, no podía tratarse de él, excepto por el hecho de que, últimamente, parecía que todo giraba en torno a George. Pensaba en él constantemente, y, por todos los cielos, el día anterior habían estado jugando al palamayo y ella prácticamente lo había besado. Había querido hacerlo. Por todos los cielos, había deseado hacerlo, y si él hubiese demostrado algún interés, y si no hubiese habido otras 4 personas alrededor portando mazos, lo habría hecho. Ella nunca antes había besado a nadie, pero ¿desde cuándo había sido eso un impedimento? Había saltado su primera valla cuando tenía 6 años. Antes de eso, nunca había saltado siquiera un arbusto. Pero después de observar la valla de 1,5 metros de altura, supo que debía saltarla, así que simplemente se subió a su yegua y saltó, porque había querido hacerlo, y también porque Edward la había desafiado.
Sin embargo, no lo habría intentado si no se hubiese visto capaz de hacerlo, y si no hubiese sabido que le encantaría. Desde muy temprano había sabido que no era como las demás niñas, no le gustaba tocar el pianoforte ni dedicarse a la costura. Ella deseaba estar al aire libre, volar montada en su caballo, mientras el sol bañaba la piel y su corazón brincaba y corría con el viento. Quería elevarse, aún deseaba hacerlo. Si besaba a George, si él la besaba, ¿se sentiría de la misma manera? Arrastró los dedos por el respaldo del sofá, tratando de llenar el tiempo de movimientos inútiles. Entonces cometió el error de levantar la mirada. Él la estaba contemplando, con ojos intensos y curiosos. Había algo más en su mirada, algo que ella no podía precisar, pero fuera lo que fuese, ella lo percibió. El corazón le dio un vuelco y su respiración se aceleró. Se dio cuenta de que le ocurría lo mismo cuando corría montada en su yegua, sin aliento, aturdida, decidida y salvaje. Todo eso albergaba en su interior, luchando por liberarse. Todo porque él la había mirado. Dios mío, si llegaba a besarla, podría desmoronarse. Golpeó con los dedos nerviosos el borde del sofá y luego señaló estúpidamente una silla. Debería sentarme, si lo deseas. Pero sus pies no le respondían. Parece que no sé qué hacer conmigo misma. Bienvenida al club. Ay, George, ¿quieres beber algo? Preguntó él repentinamente. Ahora, apenas pasan de las 11. George se encogió de hombros con insolencia. Billy se preguntó cuánto habría bebido ya. Sin embargo, no fue hacia la botella de coñac. En cambio, se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Había comenzado a llover, una fina llovizna que hacía que el aire fuera pesado y gris. Ella esperó un momento, pero él no se dio la vuelta. Tenía las manos agarradas detrás de la espalda, la pose clásica de un caballero. Pero no era del todo correcta. Había cierta dureza en su actitud, una tensión en sus hombros que no estaba acostumbrada a ver. Estaba crispado, sombrío. ¿Qué harás? Se obligó a preguntar finalmente. No creía poder soportar el silencio un instante más. La postura de George cambió. Movió levemente el cuello y luego volvió la cabeza hacia un lado, pero no lo suficiente como para mirarla. Ella solo vio su perfil cuando respondió. Ir a Londres, supongo. ¿A Londres? Él lanzó un resoplido. No puedo hacer mucho más. ¿No quieres ir a las colonias a buscarlo? Por supuesto que quiero ir a las colonias, respondió con voz seca, girándose para enfrentarse a ella. Pero eso no es lo que yo hago. Billy abrió la boca, pero el único ruido que oyó fue su pulso, que vibraba furiosamente en sus venas. Ese arrebato había sido inesperado, sin precedentes. Ya había visto a George perder los estribos antes. Era imposible no haberlo visto durante la infancia, junto a sus hermanos menores, pero jamás lo había visto de esa manera. Había desprecio en su voz, y se dio cuenta de que el desprecio iba dirigido hacia sí mismo. George, dijo ella, tratando de que su voz sonara tranquila y razonable. Si lo deseas. Él dio un paso adelante, con ojos severos y furiosos. No me digas que puedo hacer lo que deseo, porque si de verdad lo crees, eres tan ingenua como todos. Yo no iba a... Fue igual que si él la hubiese interrumpido con un resoplido burlón, porque eso era exactamente lo que ella había estado a punto de decir, y se daba cuenta de lo ridículo que hubiese sido. Él no podía partir hacia las colonias, todos lo sabían. Él jamás sería libre como sus hermanos. El orden en el que habían nacido lo había garantizado. George heredaría el título, la casa, la tierra, la mayor parte del dinero. Sin embargo, el privilegio iba acompañado de responsabilidad. Él estaba atado a ese sitio, estaba en su sangre, del mismo modo que Aubrey Hall estaba en la sangre de Billy. Quiso preguntarle si le molestaba que fuera así. Si le hubieran dado la oportunidad, ¿se habría cambiado de lugar con Andrew o con Edward? ¿Qué harás en Londres? Preguntó, sin embargo, porque no podía preguntarle lo que realmente quería saber.
no mientras el destino de Edward fuera incierto. George se encogió de hombros, aunque no tanto con los hombros como con la cabeza y los ojos. Hablar con gente, hacer averiguaciones. Se rió con amargura. Soy muy bueno hablando con la gente y haciendo averiguaciones. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer?, coincidió ella. Sé hacer que otras personas se ocupen, replicó con sorna. Ella apretó los labios antes de hacer un comentario estúpido como «Es una habilidad importante», pero sí que lo era, aun cuando ella nunca lo había puesto en práctica. Ella jamás delegaba nada en el administrador de su padre. Seguramente era el empleado mejor pagado de esas tierras. Ella actuaba primero y pensaba después. Siempre lo había hecho de este modo y no soportaba dejar que otra persona desempeñara una tarea cuando ella misma podía realizarla mejor, y, la mayor parte de las veces, lo hacía mejor. Necesito beber algo, George murmuró de pronto. Billy no se atrevió a volver a señalar que era muy temprano para beber alcohol. George caminó hasta la mesa auxiliar y se sirvió un coñac de la licorera. Bebió un sorbo largo. ¿Quieres uno? Billy sacudió la cabeza. ¡Qué sorpresa! Hubo algo severo en su voz, algo casi desagradable. Billy sintió que su espalda se tensaba. ¿Cómo dices? Pero George solo se rió, arqueando las cejas de manera burlona. Ay, vamos, Billy, vives para escandalizarte. No puedo creer que no aceptes un coñac cuando te lo ofrecen. Ella apretó los dientes y se dijo a sí misma que George no era el de siempre en ese momento. Ni siquiera es mediodía. Él se encogió de hombros y se tragó el resto del coñac. No deberías estar bebiendo. Y tú no deberías decirme lo que debo hacer. Se quedó quieta, incluso rígida, para que la larga pausa expresara su desaprobación. Por fin, como si necesitara ponerse a la par de él, lo miró con serenidad y dijo: Lady Alexandra te envía sus saludos. Él la miró sin poder creerse sus palabras. Se marcha hoy. Qué amable por tu parte transmitirme sus saludos. Sintió que estaba a punto de replicar, pero en el último instante soltó: No, esto es ridículo. No voy a quedarme aquí parada a decir estupideces. He venido para ayudar. No puedes ayudar. Por supuesto que no si tienes esa actitud, replicó ella. Él apoyó su vaso de un golpe y se le acercó. ¿Qué has dicho? Sus ojos eran feroces y furiosos, y ella estuvo a punto de retroceder un paso. ¿Cuánto has bebido? No estoy borracho, dijo él con voz peligrosa. Esa, corrigió, señalando con el brazo el vaso que había dejado sobre el aparador. Ha sido mi primera y única copa del día. Billy tuvo la sensación de que debía disculparse, pero no se atrevió a hacerlo. Me gustaría estar borracho, dijo, acercándose con la elegancia silenciosa de un felino. No lo dices de verdad. ¿Ah, no? Lanzó una risa estridente. Si lo estuviese, quizá no recordaría que mi hermano está perdido en algún páramo olvidado de la mano de Dios, donde los lugareños no están predispuestos a favorecer a nadie que vista chaqueta roja. George, intentó decir ella, pero él siguió hablando. Si lo estuviese, repitió con fuerza, quizá no habría advertido que mi madre se ha pasado toda la mañana llorando en su cama, pero eso no es lo mejor de todo. Dejó caer las manos sobre una mesa que estaba a su lado y la miró con furia desesperada. Si lo estuviera, podría olvidar que estoy a merced del resto del mundo, maldita sea. Si encuentran a Edward... Cuando lo encuentren, lo interrumpió Billy con intensidad. Lo que sea, pero no será gracias a mí. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó ella en voz baja, porque tenía la sensación de que él no lo sabía. Decía querer ir a las colonias, pero no estaba segura de que eso fuese lo que deseaba de verdad. No creía que se hubiese permitido siquiera pensar en lo que quería hacer. Estaba tan hundido en sus limitaciones que no podía pensar con claridad qué deseaba realmente. ¿Qué quiero hacer?, repitió. Pareció no sorprendido exactamente,
pero quizá un tanto anonadado. Quiero, pestañeó y luego fijó sus ojos en ella. Te quiero a ti. Billy se quedó sin respiración. Te quiero a ti, repitió, y fue como si toda la habitación temblara. El aturdimiento abandonó su mirada y sus ojos reflejaron algo intenso, voraz. Billy se quedó sin palabras, solo pudo observar mientras él se acercaba y el aire entre los dos se volvía más ardiente. ¿No quieres hacer esto? Oh, sí, quiero hacerlo. Pero él no quería. Ella sabía que él no quería hacerlo y sentía que se le rompía el corazón porque ella sí lo deseaba. Ella quería que él la besara como si fuera la única mujer que él anhelaba besar, como si fuese a morir si no rozaba sus labios con los de ella. Quería que él la besara y que lo sintiera. No sabes lo que haces, dijo, retrocediendo un paso. ¿Eso crees? Has estado bebiendo. Solo lo suficiente como para que sea perfecto. Billy pestañeó. No tenía ni idea de qué significaba eso. Vamos, Billy, ¿por qué tantas dudas? No es típico de ti. Tú no eres así. No tienes ni idea. Se acercó todavía más. Sus ojos brillaban de una manera que ella sentía terror de definir. Extendió su mano y tocó su brazo, solo un dedo sobre su piel, pero fue suficiente para hacerla temblar. ¿Cuándo te has negado a un desafío? Ella sintió un nudo en el estómago. Su corazón estaba desbocado, pero, aún así, tensó los hombros en una línea recta. Nunca, respondió, mirándolo directamente a los ojos. Él sonrió y su mirada se volvió ardiente. Esa es mi chica. No soy... Lo serás, susurró él, y antes de que ella pudiera pronunciar otra palabra, su boca apresó la de ella en un beso ardiente.